Uf, ¿cómo están los ánimos? Si tuviéramos que resumir la mañana en una emoción, en un sentimiento, ¿cuál sería? Optimismo. Optimismo. Curiosidad, diría yo. Somos un círculo dentro del círculo. Bueno, ¿qué de todo lo que hemos escuchado resuena? ¿Con qué nos estamos quedando? ¿Cómo nos volvemos un círculo? Ok, bueno, pues la conexión que tenemos. Yo me llevo muchas cosas de lo que he escuchado hoy. Pues soy de Puerto Rico, ¿verdad? Y el Caribe también tiene situaciones bien similares. Y aunque estamos ahí insolarizados, ¿verdad? En una islita pequeña, pues todas estas cosas también resuenan allá. Y me parece bien curioso, ¿verdad? Que pues lo del círculo, me quedo con eso también. Como que todos estamos conectados de una manera o de otra. Y justo en el break estábamos hablando un montón de cómo hemos tenido acá panelistas que vienen de distintas partes de Latinoamérica y a veces pensamos un montón de que tal vez nuestros problemas se quedan en nuestro país, y incluso hay estas conversaciones de competencias, no, Perú está peor, no, Colombia está peor, ¿no? Y es en estos espacios donde nos damos cuenta de que no necesariamente esa es la verdad, ¿no? Chesca, tú estás viviendo en Colombia. ¿Resuena esto para esta realidad? Sí, mucho. O sea, digamos, vamos a hablar generalizando, pero yo diría que Latinoamérica, por no decir el mundo, está en un momento como muy convulsionado, ¿no? Finalmente estamos pasando por muchas cosas, bueno, no es atípico del año, pero este año sí ha sido como bastante cargado de muchas situaciones. Bueno, la historia de Colombia es bien particular porque tiene mucha violencia y siempre la ha tenido, igual similar a otros países de Latinoamérica también. Y una de las cosas que a mí me venía a la mente, escuchando todas las ponencias de la mañana, y de hecho lo apunté aquí, era, bueno, me resonaba el tema de la colaboración y para mí, escuchando las diferentes presentaciones, anoté que la colaboración empieza cuando me atrevo a escuchar lo distinto. ¿Y qué es lo distinto, no? Como finalmente estuvimos hablando de la importancia de escuchar o ver, que era lo que realmente necesita el usuario, el cliente, no sé, la persona a la que voy a impactar con mi solución, pero que era escuchar, ¿no? Creo que Coral hablaba del tema de los sesgos y la importancia de reconocer de qué manera estoy mirando esa diversidad y si realmente me atrevo a ver qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, no sé si alguno quiere conectar con eso. Yo un poco conectando y un poco desconectando, pero creo que algo importante que me llevo, si tuviera también que aterrizarlo, es verdad que el mundo está un poco en la mierda, ¿no? Como que no es un momento así, qué feliz, qué bruto, qué bonito que está todo. Pero creo que en eso también, desde el punto de vista del diseño, y lo que resuena en la mañana es un abandono de la idea de un diseño universal. No, pero no, o sea, accesible sí, pero no como un diseño como que one solution, una solución que puede resolver todos los problemas, sino más bien, no, mira, hay necesidades diferentes por acá y por acá y por acá y por acá. Y cuando abandonamos la idea de que una sola forma de aproximarse al diseño, un solo toolkit, una sola perspectiva puede resolverlo todo, de pronto todo se llena de oportunidades. De pronto como empiezan a aparecer un montón de usuarios que hasta ahora eran invisibles y podemos diseñar con, para, a través de, entre ellos también, ¿no? Se abren un montón de oportunidades y quizás también porque está muy fresco de la última conversación de Yes Today, también se me quedó resonando mucho el engarce con la idea de estrategia. Es como ya, ¿para quién diseñas tú? ¿Y para quién diseñas tú? ¿Y para quién diseñas tú? Y no tenemos que diseñar ni de la misma manera ni para las mismas personas, y eso está bien, ¿no? Me encantó esta reflexión sobre la competencia, ¿no? Porque para mí una cosa muy importante es, yo quiero que el mercado, la industria, la comunidad creativa y diseño sea más grande. No quiero que sea toda más nuestra, quiero que sea más en general, que haya más organizaciones que participan, que haya más esfuerzos, porque creo que eso es mejor para todos y para todas. Entonces también ese empalme con pensar lo creativo de la mano de la estrategia es como, ya, tú atiendes este segmento, pero hay otros segmentos desatendidos y van a necesitar sus propias cosas. También es como que una idea que se me ha quedado dando vueltas en la cabeza.
eso que acabas de decir, literal, es la conversación que tenía con Moisés en el break. ¿Quieres contarnos más un poco, Moisés, de dónde viene tú y cómo vas creando toda esta práctica de diseño alrededor de una necesidad que va hacia distintos usuarios? Sí, cuando nosotros empezamos, yo trabajaba en una incubadora de negocios ecológicos y muchas comunidades, ¿verdad?, venían a traer sus productos a la incubadora. Y pues yo notaba que no tenían un label, no tenían un logo, no tenían un mercadeo, ¿verdad? De cómo vender su producto. Y nada, pues ahí empezamos como que a mirarlo, esto es una oportunidad de negocio, esto es una buena idea, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y pues nada, terminaron botándome el proyecto. Así que me botan el proyecto y le monté la oficina al lado de ellos. Y pues cada vez que venía una persona, ¿verdad?, con la necesidad, pues lo atendíamos en nuestra oficina. Y así fue como empezamos a llegar al sector de alimentos. Y también, para los que no saben, Puerto Rico, pues el 85% de los alimentos y todos los productos que entran a Puerto Rico vienen de afuera. Nosotros no producimos materia prima, no producimos la mayor cantidad de alimentos, ¿verdad? Y para mí eso era bien importante porque todas estas marcas que vienen internacionales, pues vienen ya con un bagaje, ¿verdad? Millones de dólares en mercadeo, publicidad, etcétera. Y era como la señora de la esquina que vende pasteles, quizá acá dicen tamales, puede competir, ¿verdad?, con uno de productos. La persona que hace yogur en su casa, cómo puede competir con Chobani, ¿verdad? Que fue el ejemplo que hablamos ahorita. Y, ¿verdad?, la única forma para mí de poder atacar una solución inmediata pues fue a través del diseño. Que en una góndola de un supermercado estas dos personas puedan competir, ¿verdad? Y que el producto que nosotros diseñamos pueda competir con este producto que ya viene con millones de dólares, ¿verdad?, de branding y publicidad. Claro, y es en este contexto que competir toma otro significado. Claro. ¿No? No es quién gana más, sino termina cómo llegamos a más. Claro. Y la exposición también de los productos nacionales, tú sabes, Puerto Rico pues hacemos mucho de eso y creo que es algo bien importante de donde prestar un poco más de atención. Bueno, una pausa comercial porque me olvidé de mencionarles que tenemos un QR en la pantalla. Si quieren tomarle fotitos y entrar al grupo y dejar preguntas para este panel, por favor, háganlo. Pero regresando un poco más a las reflexiones que tenemos a lo largo de la mañana, ¿cuál es el elefante del cual no estamos hablando? ¿Qué tema se ha quedado tal vez en el tintero, algo que no hayamos visto de manera explícita acá y que nos hubiera gustado escuchar? No sé si comprendo la respuesta a esta pregunta. A ver, ¿de qué es lo que no estamos hablando? A ver, yo creo que igual todas las personas que estamos aquí sentadas estamos alineadas a que el diseño es importante y que definitivamente lo vemos como la solución o una de las soluciones para generar futuros diferentes. De pronto, de lo que no estamos hablando es de qué manera continuamos contagiando a más personas. Yo creo que el diseño, no sé, hay que como significar que entendemos por el diseño, porque bueno, yo que no estuve en el mundo del diseño, y yo tampoco puedo decir que ahorita estoy, pero me encanta. Yo tuve que realmente entender a qué es lo que se referían por diseño para ver cómo es que se había reflejado en mi día a día. Entonces, de pronto es eso, ¿no? Como cómo transformar esos patrones que no queremos repetir, entendiendo que hay tanta posibilidad por todos los panelistas y las panelistas que pasaron por aquí. Sí, porque igual, digamos, justo en este mes o en estas semanas he estado como reflexionando mucho sobre el ruido que hay afuera, que al final el ruido externo termina siendo un ruido interno, porque finalmente bueno, se confunde y también como comienza a pensar y dar vueltas. Yo diría eso, como de qué manera bajarle como el volumen al ruido y tener esa posibilidad de ver, bueno, si tenemos toda esta capacidad y todas estas herramientas y soluciones y ejemplos, cómo inclusive lo hacemos más parte del día a día. No me acuerdo si era Pamela la que decía eso, pero bueno, como esas pequeñas o micro decisiones terminan siendo como un impacto gigante. Pero no sé, me agarraste fría, no sé si ese es el elefante, pero no sé qué opinan. Me parece súper interesante que sea la reflexión de una persona que dice que no trabaja en diseño, ¿no?
perdón, tenía que liberarme de esa papa caliente mientras pensaba en algo. Gracias por tomarla más bien con aplomo. Me parece interesante también lo que dice. Yo tampoco vengo del mundo del diseño. Soy una persona que cayó aquí porque la vida es así y no la he inventado yo. Y sí creo que, o sea, si pensamos en, no sé si hay un elefante, ¿no? Hay probable pues un pequeño paquidermo, ¿no? Saltando, porque también el primer día, la primera mañana, todavía hay tiempo. No hay confianza todavía. Estamos construyendo confianza, pero si yo me quedo con una pregunta, creo que la mañana ha sido como un montón de perspectivas diferentes de, mira, el diseño, el proceso creativo acá, y yo me quedo con una pregunta bien obse, que no tienen por qué compartir, es como, ya, chévere, pero muéstrame tu Excel. Es como, todas esas bendiciones son maravillosas, hasta es como, ya, ¿y cómo se financia ese lindo espíritu, ¿no? Y siempre tengo esta curiosidad como, ya, ¿y cómo lo operativizas, no? Te compro la idea. Ahora, ¿cómo hago, no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te vale? ¿De dónde vienen los recursos? ¿A dónde se van? Entonces me quedo con muchas preguntas que tienen que ver con esa capa muy operativa de cómo se despliega para poder entender. Creo que también quizás ahí somos siempre más pudorosos, ¿no? Como te cuento la visión y la estrategia, pero el Excel ya es como, tiene que haber mucha más confianza. Pero ahí también siento que hay mucho para aprender, simplemente incluso de cómo se modela un proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los inputs? ¿Cuáles son los outputs? ¿Cuáles son los procesos? A mí me da mucha curiosidad aterrizar a ese nivel también. Genial. Otra cosa que también he notado a lo largo de la mañana es que hemos tenido, creo, 2 bloques de contenido bastante distanciados, ¿no? Por un lado, hemos tenido en la mañana la presentación de Edu y la presentación de Coral, donde hablamos de futuro, imaginación, dónde estamos, qué estamos viendo, cuáles son esos estímulos, cómo estamos procesando nuestro alrededor. Y luego entramos a temas un poco más duros, ¿no? Hablando de cómo guiamos el comportamiento de las personas, cómo empezamos a traer miradas de inclusividad, accesibilidad a la conversación, ¿no? Son temas que están conectados, pero me pregunto si, y también teniendo en cuenta de dónde vienen los expositores, ¿no? Vienen del corporativo, vienen tal vez de consultoría. Entonces siento que son como 2, tal vez, tensiones que estamos viendo en la mañana. ¿Ustedes sienten que hay hilos que se conectan entre estos bloques? ¿Han sentido estos bloques de alguna manera? ¿O cuáles son como las cosas que estamos conectando entre todas estas charlas? Sí, yo creo que es lo que trajo Yesterday, la carrera de la vida, de verdad, de cómo conectamos y cada persona en su proceso, ¿verdad? Por ejemplo, no me olvidé el nombre de la persona, pero cuando hablaron de la olla comunitaria, en Puerto Rico tenemos uno que se llama Centro de Apoyo Mutuo. Y pues ver eso también reflejado acá me trajo, pues, se me fue el hilo, perdón. Acercar un poquito más. Se me fue el hilo conductor ahora mismo, sorry. Nada, se me fue la mente en blanco, perdón. Me pongo nervioso, sorry. Estamos nerviosos. Todos. Pucha, yo conectándolo, como reflexionaba que como las soluciones no están afuera, sino adentro. Que creo que sí fue para mí como un hilo conductor, no sé, como esa conexión entre esos 2 bloques que mencionabas. Porque sí me hizo pensar en eso, como bueno, si la solución está adentro, y bueno, Vanel lo decía, bueno, yo también tuve varios años en organizaciones sociales, bueno, hecho en el techo, y una de las cosas que ella mencionaba en torno al diagnóstico, y ahí es donde para mí comenzaba como hacer este paralelo y la importancia del diseño. Bueno, soy ingeniera, me encantan los procesos, como el tema del diagnóstico, ¿no? Como qué significa el diagnóstico. Entonces yo dije, claro, como conectando de nuevo lo que iba diciendo, es como, bueno, si la respuesta está adentro, y Eduardo lo decía, ¿no? Con todo el tema de Latinoamérica, como seguimos esperando que el norte global nos solucione nuestros problemas, cuando finalmente el sur global, y Coral lo decía, tiene como la sabiduría ancestral que de pronto le estamos como minimizando, pero hoy como tiene como un nuevo protagonismo y hay que saber escuchar. Entonces, no sé si tiene sentido lo que dije, pero para mí ese hilo conector era que si la respuesta está dentro, cómo le estamos buscando y qué tipo de preguntas estamos haciendo. Alguien me comentaba en el break también que sí, pues estamos tan acostumbrados a mirar al norte en busca de soluciones, respuestas.
pero ahora miras al norte y es como, bueno, fácil por ahí no va, fácil hay que mirar hacia otro lado, y creo que eso, dentro de todo, también es una ventana de oportunidad, ¿no? De, bueno, si no queremos ciertas cosas, también tenemos el espacio para abrir ciertas nuevas ventanas de mirar hacia adentro, y eso me lleva también, creo que hay dos ideas bien potentes que me llevo de la mañana, que son medio transversales, pero creo que es muy propio de nuestro momento en el mundo del diseño, que hablamos cada vez más del diseño como un proceso de facilitación, no como un proceso de te traigo respuestas, sino como un proceso de vamos sacando y construyendo e iterando, y eso creo que se ha visto mucho en las historias que hemos escuchado a través de la mañana. Pero otra idea que me ha gustado mucho es la idea de que la inclusión no es un punto, sino que es un vector, ¿no? Entonces, sí, tú puedes partir de quiero diseñar para un grupo, un segmento muy bien definido, y luego hacer el trabajo duro para ir incluyendo cada vez más personas a través del tiempo. El caso de Yesterday creo que se vio bien claro. Sergio tenía esta diapositiva de WhatsApp. Oye, pero también podemos meterle SMS. Oye, pero también tiene que ser conversacional. Entonces, como no tengo que hacerlo todo al mismo tiempo, sino que tengo que comprometerme más bien con el vector de continuamente seguir incluyendo. Y esa visión temporal creo que también es bien valiosa, porque, de nuevo, si regreso al Excel, puedes tener las mejores intenciones, pero mientras tu grupo de usuarios sea cada vez más grande, es más tiempo, más plata, más recursos. Entonces, no, empieza por donde puedes empezar, pero comprométete con ir ampliando ese pool a través del tiempo. Claro, y al final todo está en la misma comunidad. O sea, ahora volví de nuevo, sorry. Al final todo está en la misma olla, como decimos nosotros. O sea, en el caso de las ollas comunitarias, en el caso de nosotros, por ejemplo, cuando pasamos por el huracán María, pues, y ver la situación que habló Leishi, por ejemplo, de que no hay luz, hoy mismo mi oficina estaba sin luz, por ejemplo. Al final, ¿verdad? Pues queda de nosotros resolver estos problemas, ¿verdad? Y como dijiste, viene de adentro, ¿verdad? Y uno querer ayudar y poder, ¿verdad?, construir en comunidad. Así que nada, ese era el punto que te traer. Y creo que tiene que ver bastante con, me gusta hacia dónde está yendo, que es la comunidad, de mirar hacia adentro, mirar hacia la comunidad, mirar quiénes estamos acá y cómo podemos resolver todos los temas por los cuales estamos atravesando todo, no sé, Latinoamérica está en llamas, ¿no? Entonces, en vez de mirar hacia arriba, empezar a ver qué está pasando dentro de nuestros países y cuáles son esas soluciones que nos pueden ayudar a seguir avanzando, ¿no? Y también entender que hay cosas tal vez que son parte de la realidad, tener apagones todos los días. Para el contexto peruano tal vez eso hoy en día no es tan común, ¿no? Para Lima, capital, pero probablemente para otros países es parte del día a día y empiezas a generar decisiones de diseño alrededor de eso, ¿no? ¿Hay alguna de las, alguna frase, hay algún tema que los haya hecho sentir incómodos? Mira, no. Pero no porque no hayamos hablado de cosas interesantes o desafiantes, más bien por otra razón, y es como si como que he sentido que ha sido un espacio muy abierto para conversar cosas, como que no he sentido que nada ha estado fuera de la mesa, no siento que hay el elefante. Es más, creo que también hemos hecho un esfuerzo colectivo por reconocer que estamos teniendo esta conversación en el momento político y nacional en que lo estamos teniendo. Tampoco hemos sacado eso de la mesa. Entonces, creo que más bien sí siento que hay un ambiente donde estamos pudiendo poner las cosas sobre la mesa sin sentirnos personalmente atacados ni nada por el estilo. Entonces, no he sentido nada que me haya incomodado, pero más bien es por lo otro, porque siento que sí hay un espíritu de muchos grupos, muchas personas que traen, esto es lo que yo traigo, esto es lo que yo soy, esto es lo que estoy aportando, y ponemos todo en la mesa y al final somos un círculo dentro de otro círculo más grande, y eso está chévere también como dinámica. Sí, de pronto, a ver, como incómoda en el sentido de como darnos cuenta o darme cuenta si hablo como individualmente de cómo a veces dejamos a personas o a perspectivas o no sé, maneras de pensar afuera. Que bueno, creo que Sergio lo decía con todo el tema de la inclusión financiera y de qué manera una como que va adaptando diferentes maneras. Bueno, obviamente Yesterday
y todo lo que nos enseñó en temas de inclusión, el tema de equidad. Y de hecho me pareció súper curioso porque ambas se presentaron describiendo cómo eran y cómo estaban vestidas. Y hace como 2 semanas estaba teniendo esta conversación con un amigo que fue a una conferencia de Brasil. Y así empezaban todas sus ponencias. O sea, estaba como un evento de una semana y toda la persona que se subía al escenario decía, como yo soy una mujer, no sé, tez trigueña, estoy vestida de esta forma, e inclusive unas personas un poco más, no sé, como atrevidas decían, ¿no? Como, y no sé, pertenezco a la clase alta y estoy aquí para dar el privilegio. Entonces me pareció como súper interesante porque dije, qué interesante, porque justo hablaba de esto hace como par semanas y qué lindo verlo aquí, porque para mí eso es representación de la diversidad. Entonces, claro, incómodo por un lado porque digo, bueno, me voy a cuestionar a ver a quién y cómo estoy dejando fuera. Que se hace inconsciente muchas veces, ¿no? Y yo creo que una de las otras líneas temáticas ha sido como la conciencia, de qué manera ser conscientes de ese proceso de diseño y de qué manera ser conscientes de dónde estoy buscando las respuestas y qué es lo que estoy haciendo para obtenerlas. Y por otro lado, ese abrazar esa diversidad, que suena bonito, pero es súper complejo, ¿no? Porque, bueno, igual ahí con los ejemplos de Just Today, sí, yo puedo querer incluir a tantas personas, pero es súper complejo en el momento de, bueno, pero no me alcanza el presupuesto para, a quiénes voy a cómo entrevistar o de qué manera voy a tener esa información. Y eso me conectaba con el propósito, porque al final si estamos aquí reunidas las personas y las que nos escuchan, es porque estamos hablando de crear futuros distintos. ¿Y qué es lo que nos trae esa conversación? Claramente esa incomodidad de que quiero que ese futuro posible sea diferente, va a ser más de uno, pero ¿cómo me conecto con ese propósito? O sea, yo reconecté con eso y bueno, me hizo pensar, sí, como en qué significaba para mí y de qué manera llevarlo como a lo colectivo. Claro, para mí, nuevamente no me sentí incómodo, pero sí me llevó lo que acabas de decir. O sea, la parte de tener un propósito en los negocios o en la comunidad es sumamente importante. Algunas veces pensamos que hacemos todo pues como he hablado varias ocasiones, lo hago por la chamba, lo hago por el dinero, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, cuando uno hace las cosas con un propósito detrás de nuestra profesión o lo que estamos diseñando, y hay una intención verdadera detrás de eso, lo que uno crea, pues crea este movimiento, crea, ¿verdad? Un espacio donde todo el mundo se sienta cómodo de poder hablar de estos temas sin tener ningún tipo de tapujo. Quiero abrir ahora las preguntas del público. Tenemos Mauro de Perú nos pregunta, ¿cómo evitar diseñar con más sensibilidad cultural y evitar utilizar procesos que vienen solo de otros contextos corporativos y hegemónicos? Fácil. Yo creo que el primer paso es examinar de dónde vienen las herramientas que utilizamos. Y creo que muchas veces, para empezar, que tendemos a tener el fetichismo del framework y vamos a encontrar el framework que lo va a resolver todo, pero no, ya no es un 2x2, ahora es un 3x3 y hay más intersecciones. Pero no quiero quedar tampoco en la ingenuidad que son solo herramientas y no tienen nada, no, hay que examinarlas y entender de dónde vienen, cuál es el origen, dónde se crearon, cuál es la historia. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la historia del doble diamante, ¿no? El doble diamante lo usamos todo el tiempo, ¿no? ¿De dónde viene? Como, bueno, es una herramienta que surge hace 20, 30 años en el Reino Unido y incluso hay mucha documentación de cómo la gente que creó el doble diamante cómo comunicamos el proceso creativo a gente no creativa y sacaron esta herramienta poderosísima y ahora te dicen como, bueno, y creo que se nos pasó la mano porque simplificamos demasiado el proceso y ahora la gente piensa que esto es un proceso lineal y que solamente tienes que seguir los pasos. Entonces, las herramientas son tecnologías y como cualquier tecnología pueden ser examinadas históricamente, pueden ser examinadas críticamente. Eso no necesariamente las invalida, sino que te ayuda a entender si lo que tengo es un tornillo, necesito un destornillador, no un martillo. Y para diferentes circunstancias voy a tener diferentes cosas. Para aterrizarlo a algo muy cercano que para nosotros es el toolkit de diseño de mutaciones, el toolkit de diseño mutante, nuestro punto de partida es el doble diamante, porque es una abstracción que sirve muchísimo, es muy útil
y para comunicar muchas cosas, pero en el proceso hemos empezado a decir, bueno, pero en verdad el primer diamante es un poquito más alargado y el segundo diamante tiene como que diferentes cositas y como que también las vas adaptando. Entonces sí creo que también a veces es tentador como querer incendiar la casa y empezar todo de nuevo, porque además a diseñadores y diseñadores nos encanta hacer frameworks. Pero en verdad es como estas herramientas tienen mucho aprendizaje también que se puede examinar críticamente, poner en contexto y entender cuándo te sirve, cuándo no y cuándo empiezas a hackearlas para hacerlas más propias. Claro, al final es sí, o sea, mucho research y saber cómo combinar cosas, ¿verdad? Hablamos que el design thinking ha muerto, pero para mí no. Todavía creo que hay muchas herramientas que le podemos sacar, ¿verdad? Y soluciones a este tipo de framework. En el caso de nosotros va apartado más de el research, ¿verdad? Y las entrevistas también, creo que, y pues llevarlo al contexto donde estamos trabajando, ¿verdad? En qué país estamos, dónde estamos dando el servicio, etcétera. Y para quién al final, quién es la persona que se va a beneficiar, ¿verdad? Del diseño que estamos creando. Que al final al cabo no es ni el dueño de la empresa, ni somos nosotros los diseñadores, ¿verdad? Es el usuario final, ¿verdad? Que va a ir al restaurante o va a comprar el producto o lo va a tener en sus manos, etcétera. Luis Miguel pregunta, ¿qué tanto poder, querer, saber, diseñar sigue siendo un privilegio? Es un privilegio. Diseñar es crear siempre es un privilegio, ¿no? Poder tener la libertad para crear, el tiempo, el espacio, las condiciones para hacerlo, es un privilegio. Poder crear desde un lugar que no sea la necesidad, ¿no? No es como, oye, como decía Vane, ¿no? Me muero de hambre literalmente. Poder hacerlo no en esas condiciones es un privilegio. Y no vamos a, yo creo humildemente que no vamos a poder desacoplar esa idea, que es más bien como que hay que reconocerla. Hay un libro maravilloso de Simone de Beauvoir que se llama La ética como responsabilidad. Y Simone de Beauvoir está construyendo sobre el existencialismo de Jean-Paul Sartre, donde Sartre dice que la libertad es una cosa, es como la aspiración máxima de la ética, ¿no? Y Simone de Beauvoir sobre eso construye, dice, bueno, si creemos que la libertad es buena, entonces tenemos la responsabilidad de pelear por la libertad de otras personas. Y eso a mí me parece muy, muy, muy potente y lo traigo de vuelta hacia la creatividad, ¿no? Si creemos que la creatividad es buena, y creo que si estamos acá creemos que la creatividad es buena, entonces se sigue eso, una responsabilidad por pelear por la creatividad de otras personas y por que otras personas puedan participar de ese espacio, reconociendo que es un privilegio que tenemos, pero que es nuestra responsabilidad convertirla en un derecho. Bella. Sí, no sé. O sea, esa pregunta está como rara. Porque sí es cierto que es un privilegio desde una mirada, pero no sé cómo romperíamos eso, porque creo que si lo seguimos viendo como un privilegio, entonces es difícil que lo generemos como más y más y más, porque vamos a creer que necesitamos mucho dinero, mucho tiempo, muchas personas o lo que fuera. Entonces, yo me animaría a partir por lo básico, ¿no? O sea, bueno, en una de las organizaciones con las que colaboro, que es que promueve la participación pública, como la premisa es involucrar a las personas a quienes les va a afectar la decisión que tú vas a tomar. Entonces, como es tan sencillo como eso. O sea, entiendo y comparto la posición o la postura, digamos, de por qué es un privilegio, pero igual es como una pregunta tramposa. Porque diría, bueno, ¿cómo desafiamos el mirarlo desde, bueno, si no fuera un privilegio, entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo? No tengo la respuesta, pero creo que sí hay que desafiar y no alejarlo tanto, porque mi temor es que si seguimos en esa como narrativa, entonces claramente me voy a seguir comiendo el cuento de que, sí, como necesito mucha plata, mucho tiempo, gente que sepa de diseño, entre comillas, entonces, ¿de qué manera lo acerco? Claro, y creo que también otro de lo que se me viene a la mente cuando hablamos de diseñadores y privilegio en la misma frase es quiénes somos los diseñadores y diseñar en la universidad o las personas que hemos podido ir a la universidad. Justo la carrera de diseño no es una de las más populares, ¿no? Porque es probablemente la que dices, esa no me va a garantizar estabilidad económica en el futuro, ¿no? Hay carreras que van por esa línea, ¿no?
pero tiene que ver también cómo es que llegamos al mundo de diseño, ¿no? Todos hemos caído en diseño de alguna u otra manera y no es que nuestro título del instituto o del bachiller diga diseñador estratégico o UX designer, ¿no? Entonces también tiene que ver un montón de cómo entramos a este mundo. Sí, cómo lo reescenificamos, ¿no? Que era un poquito lo que yo decía antes, porque de hecho aquí apunté algo un poco para zarar las aguas, pero finalmente el diseño es política, o sea, cada decisión incluye o excluye. Entonces, ¿de qué manera yo decido incluir y qué significa para mí esa inclusión? Que es ahí donde entran otras capas en, bueno, cómo abro mi mente para comenzar a incluir, porque yo de pronto creía que incluir era juntar a mis 10 amigas y amigos a co-crear una solución y luego me doy cuenta que no, porque finalmente, y no me acuerdo quién de los panelistas lo dijo, pero entro en esta cámara ecos, ¿no? Donde yo solamente estoy buscando las respuestas que van a resonar conmigo y caigo en el sesgo de confirmación. Entonces yo solamente voy a escuchar lo que Cari me dice, que yo resueno, entonces no amplío mi perspectiva. Y eso es tan básico como esto de la teoría 1, como estos niveles de escucha. Entonces, ¿de qué manera yo me conecto con esa escucha regenerativa, que es que ya pasé de escuchar en automático a abrir un poquito mi mente, a escuchar con el corazón, digamos que sería como esa escucha empática, hasta regenerar? Entonces, sí, yo diría como desafiándolo, claro, cómo incluimos si es que es una decisión política finalmente. Más uno, a él me has hecho repensar un poco también. Creo que en verdad la pregunta es tramposa y ese personaje Luis Miguel me suena medio tramposo. Porque claro, es como que es una pregunta que te pone contra la pared y es como ya, si es un privilegio, ¿qué? ¿Dejamos de hacerlo? O sea, como entonces es menos valioso o menos válido. Y si no es un privilegio, ¿qué? ¿Somos ingenuos? ¿Somos apolíticos? Entonces creo que es una pregunta bien cargada y que es menos interesante que la pregunta de ¿y qué hacemos como consecuencia de? ¿No? ¿Qué decisiones personales tomamos como diseñadores y diseñadoras en cualquiera de estos escenarios? Más que preocuparnos por la ontología de si es que esto es o no es un privilegio, es, bueno, y si lo fuera, ¿cómo deberíamos comportarnos como personas que practican esta disciplina? ¿No? Me has hecho reflexionar. Es una pregunta que merece un par de cervezas y sentarse en un círculo a discutirlo un poquito más serio. Más o vino también. Yo me dieron. Yo sé, pidieron vino, pero es el Mali, es casi hora del almuerzo. Una última para ir cerrando. Alfonso nos pregunta, ¿cómo podríamos hacer para que las personas con poder, financiamiento, los que hacen el Excel y no lo comparten, se interesen más en estas conversaciones de futuro, cuando el retorno puede que no sea inmediato o incierto en términos monetarios? ¿Cómo hacemos que apuesten más por el diseño en un contexto como en el que estamos viviendo ahora, que es mucho más caótico? Como Lora la pasa en el mundo, pero tú puedes. Si tengo que parafrasear la pregunta, tiene ¿cómo traemos las conversaciones del futuro a las personas que ven Excel? O sea, las charlas que tuvimos en la mañana fueron bastante inspiradoras en el sentido de cómo hemos llegado acá, qué es lo que nos rodea, cómo imaginamos, cómo abrimos nuestra perspectiva, ¿no? Pero no, un Excel literalmente nos pone una celda donde tenemos que poner un número y se choca con esa imaginación que estamos proponiendo en este espacio, ¿no? Yo creo que seguir creando espacios como en Puerto Rico no vemos mucho el futuro, y como veo aquí el compañero, o sea, yo creo que ningún país lo haga, ¿verdad? O lo piensa, ¿verdad? De esa manera. Y todas estas conversaciones y seguir fomentando que las personas se reúnan en el mismo espacio y ampliarlo más a fuera de diseñadores, pues seguir ampliando a otros tipos de temas que atraigan a esas personas que tienen el Excel. Y nuevamente, o sea, mientras más uno va viendo el camino, dejamos el insularismo de que solamente los diseñadores nos reunimos con los diseñadores, los artistas con los artistas, y ampliamos un poco más el círculo, ¿verdad? Podemos llevarlo a otro tipo de dinámica, a otro tipo de esferas, ¿verdad? Que pueden aportar quizás desde otro plano, ya sea financiamiento o lo que sea, o el plan de negocios que se vaya a hacer en ese momento. Y yo creo que
Esa tal vez es una pregunta tramposa. Y a la que respondo con una historia. Hace como 2 o 3 semanas estuve en Ciudad de México para el OFF MX, que es una conferencia sobre todo industrias creativas, animación, ilustración, ese sí. Oye, no nos vimos allí. No nos vimos allí. Mira tú, nos hubiéramos conocido y nos íbamos por esas cervezas o por unos mezcales. Pero una cosa que me llevé de esa conversación era como esta sensación de que los clientes no nos entienden. Nosotros somos visionarios creativos y tenemos como que todas estas ideas y ellos no entienden, entonces no reconocen eso. Es como, y ahí hay una trampa también, ¿no? En esto de cómo hacemos para que la gente del Excel nos entienda. La gente del Excel también tiene sueños y responsabilidades y cosas que tenemos que entender, ¿no? No es tanto que ellos no nos entiendan, así hablando ellos como si fueran otras personas, sino es como, bueno, entonces no hemos aprendido a convencerlos, no hemos aprendido a hacer el caso, no hemos aprendido a presentar la información. Sí creo que en algún momento, y esto ha sido muy bueno para mí en el momento, dar el giro para entender, oye, parte de mi chamba es aprender a vender el proceso creativo como valioso. Y cuando me dicen, oye, pero no presentar la evidencia y hagamos un experimento, entonces sí creo que voltearía la tortilla de esa pregunta y es más como, bueno, cómo nosotros aprendemos a comunicar mejor la idea, más allá de cómo simplemente, cómo hacemos que nos quieran como somos, ¿no? Sí, ahí como complementando, yo diría ser conscientes de lo que controlamos y no controlamos, ¿no? Porque finalmente si nos vamos mucho a lo que no controlamos, entonces vamos a caer en frustración, no porque no podamos evolucionar el presente, sino porque hay que ser conscientes de eso, porque ahí yo creo que me meto un poco en, como no sé, la teoría de influencia. Y Sergio lo decía, ¿no? Como en el poder del lenguaje, y ahí súper de acuerdo contigo, en que hay que saber hablar. O sea, al final no sabemos comunicar, no sabemos hablar en realidad, ninguna, y es un aprendizaje constante. Entonces, ¿de qué manera uno incómodo? Porque tal cual como tú decías, hay que seguir teniendo esos espacios donde incomodamos, pero no incomodar por incomodar, sino porque realmente sepamos cómo hacerlo y llevar esas conversaciones, porque si la persona del Excel, no sé, de pronto le tengo que hablar en Excel para saber conectar y a veces eso no lo pensamos tanto porque estamos esperando en que me entiendan y yo no me paro a pensar, bueno, pero ¿qué puedo hacer distinto para que esa persona me entienda mejor? Obvio hay una corresponsabilidad, no estoy diciendo que todo depende de una, pero que hay que hacernos parte de lo que nos toca como responsabilidad y bueno, ojalá fomentar esa corresponsabilidad porque al final es el tema de colaboración y es real, ¿no? Porque para no contarnos un cuento de hadas, hay personas que no quieren colaborar, hay personas que no quieren que incomodemos, hay personas que quieren seguir viviendo en el status quo, que el norte global domine o lo que fuera, o que sigamos creyendo que esa es la solución, porque hay un montón de personas así porque no quieren incomodarse, porque incomodidad es igual a caos y tenemos que pasar por esa tormenta para que salga un futuro posible diferente. Entonces yo diría así, como animarnos a entender cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad, no esperar a que lo solucionen los del norte global y ver de qué manera también yo adapto mi lenguaje o mi manera de influir o mi manera de comunicar para conectar mejor con esas personas de altos rangos, entre comillas, y así fue la pregunta, porque no todas las personas son malas y hay que buscar como esas ventanas de colaboración que existen, pero claro, toca ser bien, sí, como detectivesca al respecto para entender qué es lo que uno puede hacer. Claro, al final yo creo que es educar y pues como decimos en Puerto Rico, hablar en arroz y chuelas, ¿verdad? Hablar en un contexto donde la gente que está en nuestro rol nos entienda no solamente hablar de diseño con diseñadores, sino hablar de diseño con la comunidad y que eso puede hacer por ellos, ¿verdad? Como esa señora que hace el pique en su casa puede vender el producto en otro nivel, ¿verdad? Si lo comunica de una manera correcta. Y nada, al final y al cabo es eso, al final y al cabo es cómo nos comunicamos y de qué manera podemos llevarlo de tú a tú, no tanto Excel. Así que solo como para cerrar el tema, cerrar esta conversación, me hizo recordar, Chesca, lo que decías, al final, ¿cuál es el rol del diseño, no? Si nosotros tenemos que hablar otros idiomas y tenemos que ponernos tal vez a crear este puente con la otra persona, ¿no? Porque al final el diseño termina siendo una herramienta para facilitar conversaciones, ¿no? O sea, es el espacio que nosotros estamos creando para que personas que normalmente no hablan o tal vez no comparten las mismas herramientas, el mismo lenguaje, puedan intercambiar y pueda mover hacia adelante el proyecto en el que están trabajando, ¿no?
Una última pregunta, y esta ya es la de cierre. Hoy día acaba el primer día de sesiones sur global, mañana se viene el día 2. ¿Cómo les gustaría sentirse mañana al final del día? Borracho. Borrachos de conocimiento. Claro, de formación, de aprendizaje. Claro. Yo puedo, si quieres, a mí me encantaría, yo sé que esto es horrible, ¿ya? Yo creo, en verdad creo que el networking apesta. Es espantoso, lo odio. De hecho, mi sueño es mandarme a imprimir un polo que diga el networking apesta, pregúntame por qué, porque siento que eso va a resolver mis problemas de networking. Pero para mí lo más rico sería conocer gente aquí, ¿no? Conocer gente que está, oye, tengo este proyecto, tengo esta idea loca, ¿dónde empiezo? No tengo las respuestas a ninguna de esas preguntas, pero lo rico es venir y enterarte, oye, hay un montón de gente haciendo cosas locas o con ganas de hacer cosas locas. Para mí, además de estar borracho de aprendizaje, es conocer un montón de gente y que se sientan en confianza de contarme sus sueños más fantásticos. Yo creo que nada, el energético y con ganas de conectar. Sí, yo inspirada. De hecho, una de las frases de Einstein que me gusta es esta que apunté aquí, que era: no podemos resolver los problemas de hoy con la misma mentalidad con la que fueron creados. Y para mí de esto se tratan esas conversaciones, como de qué manera evoluciono esa mentalidad o de quién me apoyo, con el networking o sin el networking, para ampliar esa perspectiva. Así que así, inspirada, como yo creo que ya estamos, pero aún más inspirada mañana cuando cerremos el día. Muchísimas gracias, Edu, Chesca y Moisés. Un aplauso fuerte para ellas, por favor.